Sara Antuña, Carlos de Pando. ¿has venido caminando hasta la sede de Dama? Sí, dando un paseíto. Pues a lo mejor te has cruzado con algún guionista porque el 54,7% de los guionistas viven en Madrid. Wow, me dejas muerta. Yo pienso que si esto ha pasado, que es perfectamente posible, igual no me he dado cuenta de que me cruzaba con un guionista porque el 58,2% de los guionistas se sienten invisibilizados. Nunca aparecen en los materiales de promoción de sus series, por ejemplo. Una manera, a lo mejor, posible de reconocer a un guionista es que si ves a una persona triste por la calle, puede que sea un guionista, porque solo el 33,5% de los guionistas se sienten valorados en su trabajo. Wow, estos datos son terribles. Pues estos datos y muchos más están recogidos en este estudio, La profesión de guionista en España, auspiciado por Alma, Dama, SGAE y FAGA, desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III y dirigido por la persona que viene hoy al programa, que es Concepción Cascajosa Virino. Conchi Cascajosa para los amigos. Profesora titular de comunicación de la Universidad Carlos III, estudiosa de la ficción española desde tiempos inmemoriales, ha escrito artículos, ha escrito libros, tiene 2 estudios relacionados con Alma y además fue presidenta interina de Radio Televisión Española después de pertenecer al Consejo de Radio Televisión Española un tiempo. De todos estos temas vamos a hablar con ella, de los datos que recoge el estudio y de cómo se reflejan y se interpretan a la luz del conocimiento de Conchi y de Alba Lucío, que nos acompañará también para hacer un poquito de debate. Así que nada, hablemos del estudio de la profesión de guionista en España con Conchi Cascajosa y Alba Lucío. Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sara Antuña, ¿cómo estás? Carlos de Pando, muy bien. Hoy vamos a hablar de esto, que está en formato libro, pero también está en formato digital, que es el estudio sobre la profesión de guionista en España. Y para comentarlo tenemos a la directora del estudio, Concepción Cascajosa, a la que por una cuestión de edición te llamaré Conchi a partir de ahora, porque si no me voy a trabar todo Gracias. el rato, si no te parece mal. Sí. Y Alba Lucío, miembro de la Hola. Junta Directiva de Alma, guionista, y vamos a hablar de el estudio, vamos a hablar de los datos que ha arrojado y un poco de las conclusiones que sacamos de esto. Va a ser un capítulo un poco especial, habrá más sensación, creo, de debate y de mesa redonda hablando de la interpretación de esto que otra cosa, pero bueno. Empezamos de una manera más habitual, preguntándole a Conchi, que es nuestra invitada. Normalmente preguntamos por qué te hiciste guionista, como primera pregunta. Sí. Dado tu fanatismo con el audiovisual y la camiseta que llevas, ¿podemos preguntarte por qué no te hiciste guionista? Pues es una excelente pregunta. Menos mal que la has tenido la idea de preguntarme eso. A ver, creo que yo estudié comunicación audiovisual. Supongo que en algún momento, si empiezas a estudiar comunicación audiovisual es porque te gusta el audiovisual y sabes que hay un territorio intermedio. Es verdad que en algún momento sí me interesaba mucho la profesión de guionista por todo lo que la rodea. Porque no me veía al contrario que otros muchos compañeros y compañeras, pues eso, con la dirección y otro tipo de cosas. Pero es verdad que en algún momento del camino me di cuenta que para ser guionista hay que escribir ficción. Y yo la verdad que no me gustaba escribir ficción. Con lo cual fue más bien como encontrar el camino natural de que me interesaban otras cosas del audiovisual, me fijaba mucho en cosas del audiovisual, creo que a veces veía cosas en los trabajos que hacía y al final creo que eso me llevó a darme cuenta de que era mejor pues intentar buscar la vía de la universidad, de la docencia, que creo que se me daba bien y me gustaba, y el tema de la investigación, con lo cual creo que ha sido más bien el caso de saber que algo te gusta, pero que quizás no vas a ser lo suficientemente bueno en eso, entre otros motivos, porque yo ya venía de una experiencia previa como de la música. Yo tocaba la flauta. ¿Qué? Sí, yo estudié varios años solfeo y al final... Esto no estaba en la documentación. No, es que esta historia no la sabe mucha gente. Yo estuve muchos años estudiando música y pasó un poco igual. Quiero decir que realmente para dedicarte a eso te tiene que encantar, pero también tienes que dedicarle muchas horas y tiene que ser lo que piensas todo el día. En escribir, en hacer fotos, en tocar un instrumento. Yo tocaba la flauta y al final, pues bueno, fue como... Bueno, al final me gusta más mirar y observar y opinar y valorar y creo que en eso pues soy un poquito buena, aceptablemente, como para que me haya ido bien, para que me haya ido aceptablemente bien. Tú sabes que yo todo este rato, desde que dijiste yo tocaba la flauta, me he dejado de escuchar y he pensado, Tomás Rosón, que ha comentado en alguna ocasión también una carrera previa de músico así como muy intensa, ¿puede haber la posibilidad de un grupo de música, así de audiovisual? Una cosita de estas. Qué guay. Sobre todo plantearlo como, por si no soy bastante bueno en esto, voy a irme al campo donde creo que voy a ser la titana, porque eres profesora e investigadora audiovisual desde hace un porrón de años. Tenemos aquí en la ficha biográfica, pues desde dar clases en la Carlos III hasta el estudio de 2020, previo a este que también arrojó una cantidad de luz interesantísima sobre la profesión de guionista en España, y este que ya es la profesión de guionista en España definitivamente, ¿no? Sí. Y del que hemos venido a hablar contigo y con Alba Lucío. Pero estoy dando un saltito. Sí. Igual nos podemos ir antes a otra de tus facetas,
que es el Consejo de Radio y Televisión Española. Sí, ahí estuve desde el 2021, justo después del COVID, hasta diciembre del 2024, con los meses, digamos, de interim de la presidencia interina provisional única. Claro. Como teníamos la broma. Es verdad que fue una experiencia estupenda. A mí me llamaron en el 2018, luego no salió, con lo cual también aprendes que a veces en la segunda ocasión las cosas vienen mejor, por lo que sea. Es verdad que la experiencia fue también interesante, ¿no? Porque recuerdo que ese verano descubrí Hamilton, el verano del 2018. Y Hamilton el musical. Hamilton el musical, perdón. Y es verdad que desde entonces como que me ha acompañado mucho esa intersección, ¿no? Que tiene la política con la vida. Sí que es verdad que han sido años apasionantes, porque ves cómo se hacen las cosas por dentro, sabes cómo se deciden las cosas, en qué se acierta, porque a veces se cometen errores, porque no se entienden muchas cosas que a veces llegan a antena o viceversa, ¿no? Cosas que sabes que estaban bien y que se quedan por el camino. Es verdad que en ese momento sí que tuve la fortuna de poder trabajar más también con la parte creativa, ¿no? En el comité de programación, luego también en el Observatorio de Igualdad, donde estuvimos trabajando mucho la cuestión de las mujeres creadoras, y ahí es verdad que hubo mucha gente que estuvo trabajando muy a favor de obra, y hemos logrado subir los datos y que eso se convierta en un tema importante para la corporación. Y ha sido pues una experiencia muy interesante. También está bien volver a mi vida normal, donde ¿Civil? ya... Sí, imagina, por ejemplo, tenía la broma de que estaba en la cárcel de Twitter, ¿no? Cuando tenía Twitter, ¿no? Porque claro, había cosas que no podía decir. Claro. Yo soy un poco boca chancla, como algunos sabéis, y en Twitter a veces decía cosas por provocar que yo misma a veces se me fueron de las manos, ¿no? Una vez me metí con una película y me tuve que desconectar la cuenta. Vaya. No volveré nunca a meterme con Bruce Willis, nunca en la vida, en ningún ámbito, ni público ni privado. Y es verdad que sí, que cuando estás en un ámbito como ese, entiendes que tu trabajo tiene que ser en ese marco y no en redes sociales. Por tanto, sí que sentía que había perdido un poco la autonomía de poder decir algunas cosas que pensaba. Y, por supuesto, tuve que quitarme colaboraciones y un montón de cosas. Así que, bueno, he retomado un poco también la posibilidad de poder hacer cosas con autonomía, ¿no? Volver Cosa al que me gusta. bocachanclismo a saco. O sea, con Óscar Puente de la mano. Yo creo que todavía no estoy en esa fase, pero es verdad que al menos he recuperado la idea de poder opinar de las cosas. Porque eso creo que es importante. Y como ahora parece que si opinas y te colocan en un cajón o en otro, a mí me gusta opinar. Yo he tenido la suerte de poder opinar desde allí, en un sitio donde se supone que tienes que estar, y influir en la mejor medida posible para que las cosas se hicieran mejor. Con lo cual no siempre se acertaba, ¿eh? Porque con el tema de los guionistas sabéis muy bien que ha habido varias polémicas que tienen que ver con las acreditaciones, con el crédito de creado por... es verdad que se ha intentado, me consta que la gente del departamento de ficción tiene muy en presente el documento de alma de los créditos y que intenta seguirlo en la medida de lo posible. Cuando saben que va a haber alguna discrepancia, pues lo intentan solucionar antes de que eso se traslade. Pero también entiendo que si yo soy guionista y trabajo en un programa y ese programa se cancela o se levanta de antena o se emite en una hora, pues sí, me va a llegar un tuit. Y de hecho también os digo que había gente que tuiteaba y luego me pedía disculpas por WhatsApp. Digo, pues no me tienes que pedir disculpas, tú di lo que opinas, me parece... Arróbame, todo bien. Me parece bien. También es verdad que como tenía relación en el mundo del guión, a veces cuando había un conflicto con guionistas, me llamaban a mí como para decirme, bueno, ya están los amigos tuyos. Los amigos guionistas, sí, ¿eh? En plan, le dices a tu amigo Olivares, oiga, señor, suélteme el brazo. No, es que conozco mucha gente, que no pasa nada, Claro. pero es verdad que sí, que a veces parecía como que yo tenía que llamar a nadie para convencerle. No, yo no, yo que cada uno opina lo que Eres la quiera. embajadora. Pero era verdad que sí que notaba como que sí se me entendía que era la persona un poco más afín al ámbito de la creación en esa etapa desde el punto de vista del Consejo de Administración, donde había otra persona a quien yo quiero mucho, que es Ramón Colom, pero es verdad que Ramón había sido más productor, ¿no? Y presentador, hizo Millennium, muchas cosas muy guays, pero es verdad que la parte de creación como que la tenía yo, ¿no? Y entonces es verdad que eso pues era bonito y bueno, pues en ese sentido pues intenté hacer lo que pude, aunque seguramente no siempre fue suficiente. Bueno, siempre ha habido voces, ¿no? De críticas, que es inevitable también que una televisión pública en contra de las estrategias de programación y qué pasa con las series y qué pasa con la ficción. Tuviste que... Hombre, a veces lo que me... Sí, porque, quiero decir, sí. Es como que puedes decir cosas que sabes que no va a tener repercusiones porque nadie te va... Yo al menos no lo hacía. Pero hay cosas que yo sé que guionistas han dicho en redes cuando su proyecto a lo mejor no ha sido bien tratado, y a veces con razón, ¿eh? Que seguramente no lo hubieran dicho contra alguna plataforma transnacional de vídeo bajo demanda cuyo logotipo es rojo. Nadie Seguro. sabe de lo que estás hablando, la verdad. Seguro que no lo hubieran dicho. Ya. Turum. Claro. Con esto lo que quiero decir es que está bien y está bien que se pueda hacer en un marco de libertad, pero es verdad que yo a veces sentía como que también a veces se trataba un poco injustamente. Y esto de que las cadenas maltratan las series,
pues, o sea, yo no creo que nadie quiera que algo no funcione. Y eso yo creo que a veces Sí, yo de verdad lo pienso. Cuando estás en el otro lado, lo que quieres es que funcione, que saque buen dato y tal. Luego lo levantas y el dato es erróneo, pero yo de verdad, yo no tengo la sensación de que las cosas se hagan como mal. Y es verdad que algunas series se programaban tarde para que el dato de share fuera superior. Clásico. Y del dato de share, quien opina son los periodistas, que al final te dicen a ti si está bien programado o no. Y yo he leído artículos de los errores de programación de cuando esa programación ha hecho que lo vea más gente y que tenga más share. Si empezamos a cambiar la manera en la que medimos el éxito en el audiovisual en España, particularmente en la televisión, pues a lo mejor hay cosas que no hace falta hacer. Pero me parece que en esa rueda está la profesión de guionista, la profesión de producción, otras muchas profesiones, lógicamente los que programan los contenidos, pero también está la prensa. Y me parece que aquí todo se ha convertido en una especie de combate de boxeo. Que si fulanito gana que se ha perdido por 1/10 en el combate de hoy, cuando en realidad, y esto lo dije una vez cuando tuve que ir al Parlamento, porque es verdad que en esta etapa la presidencia interina tenía que ir al Parlamento y era muy interesante también. Intentaba hacer un poco de pedagogía también para explicar algunas cosas, pero que es un poco absurdo esto de estar hablando de quién ha ganado el combate entre... Y tú dices, pero si se están peleando en un 13, con un 14 o en un 12 y el 70% restante... ¿Dónde están? Sí, ¿Dónde están? Y esa gente que además en ese momento ya no está viendo la tele, ¿dónde están? Es que estás viendo como una batalla masiva y te estás fijando en dos que están en una esquina peleándose, pero se están peleando por ganar 1/10 o perder por un punto, cuando eso no es ni el 20% de la población española en algunos momentos, en algunos tramos. Entonces yo tengo la sensación de que hay demasiado discurso muy... volcado en ganar por un dato, la pelea, el conflicto. Bueno, da más espectáculo, ¿no? Porque hace más promoción a sus respectivos productos. Sí, pero creo que eso al final lo que hace es que no entendamos cuál es el verdadero rol que tiene el audiovisual y quién lo ve, cuánta gente lo ve y cómo eso se deriva en una serie de beneficio económico, ingreso publicitario, porque créeme, hay un programa que a lo mejor es el tercero y lo mismo están ingresando más dinero porque el target comercial es mejor. Claro. Que pasan cosas muy... tal. Yo a veces he hecho falta que alguna prensa explique mejor lo que es la industria, por qué funciona, por qué se toman algunas decisiones, que intenten entenderlo y no ofrecer como juicios sumarísimos, ¿no? Claro, porque... pero también ellos están sujetos al artículo, la visita del clic y demás, y te da muchas más visitas, evidentemente, en plan, el hormiguero destroza la revuelta una noche más, que los datos de la profesión de guionista en España, ¿sabes? Sí. Que es verdad que la divulgación a veces en ese sentido de la industria no es lo bastante amena. En ese caso concreto de la revuelta, yo estoy tan contenta de que la revuelta se haya convertido en un lugar donde la gente pueda ir a presentar sus programas o sus libros o sus contenidos y crear un espacio alternativo a otro tipo de lógicas que estaban en marcha y que todos sabíamos que afectaba a las decisiones porque se tomaban determinadas decisiones de promocionar unos contenidos en un sitio o en otro, que a mí realmente, que sea segunda, que sea tercera, me da igual. O sea, la importancia, o sea, para mí la apuesta esa no era ganar. O sea, a mí me dejó un poco perpleja toda esta especie. Ahora cuando veo otra vez, todos los días, el combate de hoy entre... A ver, mira qué perfiles también están en juego ahí, ¿sabes? Claro, ¿Qué presentadores tienen ambos programas? Sí, pero más allá de eso, es decir, me parece que al final lo importante es que se puedan hacer las cosas y que se cree un espacio de libertad para que la gente pueda ir a presentar sus cosas y hablar y a discutir. Y si además lo pueden hacer con un cierto clima de tranquilidad, pues mucho mejor, porque yo creo que está todo un poco subido, ¿no? Es que no debería pesar tanto, ¿no?, el share en una televisión pública, que creo que es un poco lo que venías a decir, ¿no?, que hay una medición de audiencias que quizás está quedando un poco anticuada, y en el caso de una televisión pública entiendo que por algo tienes que medir, porque tendrás que justificar también el gasto que se hace, pero a la vez es verdad que dices, debería ser donde menos sentido tenga esto. Lo que dicen de Correos, no tiene que ser rentable, ¿no? Tiene que ser eficaz, no rentable. Sí, pero a lo mejor que pierda 300 millones de euros, ¿sabes? Sí, está claro. Yo creo que para mí es que no hemos... O sea, aquí hay muchas decisiones que no se han tomado, que no se han querido pensar. Es decir, al final creo que para una radio y televisión pública el dato no tiene que ser lo central. Pero lo cierto es verdad es que al final todo el mundo te juzga por el dato. Claro, algún baremo tiene que haber. Entonces tú dices, bueno, vale, no es lo más importante, pero porque entonces todo el mundo me dice que el dato es lo más importante. Yo voy al Parlamento y me lo decían. En la prensa, en medios de comunicación, en artículos, en notas de opinión, en programas de radio. Entonces, primero vamos a ponernos de acuerdo de qué es lo importante. Y una vez que sepamos y estemos todos de acuerdo, entonces diremos, bueno, pues lo cumple o no lo cumple. Es que no está hecho ese análisis previo. Claro, eso por un lado. Y luego, segundo, creo que el share a mí me parece una cosa nefasta. La cuota, el concepto de cuota, que es una cosa española que se puso en marcha en un determinado momento hace 20 y pico años, porque había también una serie de intereses.
cuando en realidad el dato que se utiliza en un montón, y yo soy profesora de programación y estudio lo que pasa en Reino Unido y lo que pasa en Francia y lo que pasa en otros muchos países. La obsesión que hay por el share, por el concepto de cuota, es una cosa muy española. Fíjate. En Alemania están con el rating, ¿vale? Pero el rating es el total de la población. En Estados Unidos y en Reino Unido hablan sobre todo del target comercial y del número de espectadores. El número de y claro, ¿por qué aquí no se habla tanto de eso? Porque sabemos que el número de espectadores está bajando. El consumo de televisión está bajando. Yo creo que aquí nos estamos haciendo una gran trampa al solitario en relación a los índices de audiencia, y eso está haciendo mucho daño a la propia industria, porque en el momento que se baje un determinado umbral y los ingresos publicitarios ya no sostengan eso, y tampoco estamos tan lejos de ese momento, créeme, me parece que puede haber un cuestionamiento muy fuerte de realmente de la propia estructura del sistema. Hablemos de millones de espectadores. Tenemos series de ficción en España todos los días, todas las tardes, que superan o se quedan muy cerca del 1 millón de espectadores. Tres series de ficción por las tardes. 2 de Radio Televisión Española y 1 de Antena 3. Eso es muy buena noticia para la ficción en España. Sí. Más allá de que un día gane una o gane la otra. Es decir, esa capacidad de fidelización que tiene la ficción a mí me parece muy importante y muy meritoria, ¿no? Sí. Pero solo se da el dato como del share, ¿no? De la competencia. ¿Quién ha ganado hoy, no? ¿De quién es líder en la franja? No, es que sí. Y luego las polémicas absurdas de si en la franja en coincidencia por 1 minuto, por 1 décima. No, es que si lo mira por aquí. Quiero decir que al final no estamos hablando de televisión, estamos hablando de matemáticas casi, ¿no? Claro. Vamos a saltar de tema porque nos podríamos estar hablando de esto mucho rato. Vamos a hablar charla exclusiva de esto, ¿eh? Claro, de la gente que hace ese contenido, que son los guionistas de ficción, de no ficción. Y vamos a hablar del estudio, que es un estudio que dirigiste con la colaboración de Dama, de Alma, de SGAE y de Faga, y con investigadores de la Universidad Carlos III, donde has trabajado y trabajas de manera habitual. ¿Cómo surge el estudio y por qué? El estudio lo hacemos en el marco del Instituto del Cine Español, que forma parte de la Universidad Carlos III. Todo empieza, la primera persona que a mí me habla del estudio en un Conecta Ficción es Rodolf Giner de Faga. Recuerdo que me comentó la posibilidad de poder tomar un estudio que se había hecho en primer lugar hace el 2004, luego otro en el 2012, donde había participado Alma, que en ese momento había estado más por la parte de SGAE. En la segunda edición ya se había incorporado Faga, y le parecía que era importante volver un poco a intentar hacer un estudio similar a ese. Es verdad que en ese momento yo ya había hecho el estudio con Alma de la ficción. Creo que era un estudio interesante en ese sentido porque combinaba algo que en esos estudios no estaba. En esos estudios lo hizo una consultora, estaba muy bien, los datos lo hemos utilizado de referencia. Pero en este estudio que habíamos hecho con Alma sobre ficción, lo que nos interesaba era intentar profundizar un poco más. Y entrábamos en cosas como los créditos, la figura de la coordinación de guión, los derechos de autor. Es decir, entrábamos en determinadas cosas que ya no tienen que ver únicamente con los datos sociodemográficos, cuánto ganas, dónde vives, etcétera, etcétera, sino con intentar entender la profesión de una manera más completa. Y ahí hicimos entrevistas anonimizadas, que lo que significa es que no es una entrevista anónima en el sentido de que tú no sabes a quién estás entrevistando, pero esa persona tiene la garantía de que su entrevista nadie va a saber, salvo las personas que hacen el estudio, que participa. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente puede hablar más en libertad. Entonces, lo que tuvimos muchas reuniones, esto empezó realmente en el verano del año 2023. Por tanto, hemos tardado casi 2 años en terminarlo, por la pequeña pausa esta que tuve, que ahí me sustituyó un compañero como directora del estudio y continuó la parte que yo no pude hacer y yo volví ya para la parte de redacción. Lo digo esto para que quede claro, que no estaba... Sí, las medallas para que las merecen. Pero para que quede claro, primero hubo mucha gente que me ayudó, particularmente mi compañero Asir Gil y Javier Carrillo, pero que yo no estuve trabajando dentro mientras estuve fuera. Es verdad que, claro, al final está muy guay tener a 4 organizaciones que están de acuerdo en hacer eso, porque eso creo que le da una legitimidad al estudio brutal. Sí, un peso. También porque la gente que ha participado dando su opinión, entre ellas Alba, pues obviamente ha enriquecido mucho, porque tenemos que hacer una encuesta, que la encuesta se hizo utilizando algunas preguntas del estudio anterior, otras de otro estudio, otras del estudio... Claro, todas las aportaciones a la encuesta pues eran muy, muy valiosas, y luego pues que todo el mundo cuando saliera del estudio estuviera de acuerdo y sintiera que el estudio les sirve, ¿no? Para mí es fundamental que el estudio sirva, porque si no, esto, pues mira, son 200 páginas, tiene muchas imágenes, porque tiene muchísimas tablas, etcétera, etcétera. Puede ser una lectura interesante, según te apetezca, o el sueño que tengas, depende, ¿no? Sí. Pero sobre todo lo importante del estudio es que es algo, es como que está aceptado, ¿no? Esto también tiene que ver con lo de los índices de audiencia, ¿no? Que está aceptado por todo el mundo,
resultado y que sean resultados que sirvan. Hicimos una encuesta, la encuesta participó bastante gente, lo hicimos a comienzos de 2024. Al finalmente hay 514 respuestas válidas, que me parece bastante. Luego, cuando empezamos a cruzar datos de la encuesta, nos vimos que los datos coincidían bastante con diferentes informaciones que tenía, con lo cual sabíamos que los datos eran válidos. Y luego, después de eso, que era la parte en la que yo no estuve, que estuve fuera, pues un equipo hizo una serie de entrevistas en profundidad, anonimizadas, y se hicieron aproximadamente unos 40. Se hizo alguna más, pero al final no dieron un buen resultado, y con eso, pues todo eso se transcribió, se analizó, y yo cuando ya regresé, terminé la redacción, yo me dediqué a tomar esas declaraciones y a terminar de hacer la redacción. Sí que os tengo que decir que yo no sé quién se ha entrevistado, porque yo solamente hice una entrevista de prueba con el cuestionario para ver que funcionaba bien, etcétera, etcétera. Pero salvo esa primera persona que entrevisté yo, salvo que alguna persona se me ha acercado y me ha dicho: oye, ¿qué tal? Yo participé en el estudio, ya, muy bien, no sé qué, ¿sabes? Bueno, pues felicidades, gracias, no sé qué. Yo no sé quién se ha entrevistado. Es verdad que hay algunas declaraciones que, lógicamente, pues te pueden sonar de una persona u otra. Claro. O sea, pero que si tú lees @Sierra Morena dices, vale, claro, más o menos Sara Antoña. Claro, es verdad que hemos tenido mucho cuidado para que no haya nada que identifique a nadie. Por tanto, está eliminado programas, referencias, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo sí siento que la gente ha podido hablar con mucha libertad, y creo que esas declaraciones, más allá de los datos, porque aquí hay dos cosas, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de la importancia de si algo tiene valor más allá de los datos, ¿no? Yo creo que los datos son muy valiosos, sobre todo en algunos elementos donde creo que es crítico, ¿no?, que se entienda también por parte de los estamentos políticos cuáles son las características que tiene la provisión de guión que la hace necesaria de una especial protección, que al final es lo que se está, digamos, lo que sustenta todo lo que rodea el estatuto del artista. Es decir, hay una serie de profesiones que tienen unas características sociolaborales que son propias y que por tanto no se les puede tratar igual que yo, que soy funcionario, sin ir más lejos. Pero luego también creo que hay otra parte que también me resulta muy valiosa, y es cómo la profesión se entiende a sí misma y se cuenta a sí misma. Claro. Y debate sobre temas que pueden tener que ver sobre la inteligencia artificial generativa, o sobre la llegada de las plataformas de vídeo bajo demanda, o sobre los temores que pueden tener que ver con el descenso de ingresos por derechos de autor en este contexto, y al final, o elementos que son muy importantes, creo, del estudio, como puede ser el tema del acoso, etcétera, etcétera. Es decir, que intentamos que los datos estén siempre apuntalados con declaraciones que han surgido durante el proceso de las entrevistas. Claro, es como que tienes el dato para que te hagas el relato, ¿no? En plan, efectivamente, sí. Un relato sustentado, fundamentado. Claro. Hay algunos datos aquí concretamente que llaman bastante la atención, o por lo menos a mí me la llaman. Por ejemplo, lo que hablabas en cuanto a paridad de género, ¿no? Vamos a suponer que el relato, supongo que para ninguna de nuestros oyentes es una sorpresa, es que ahora ya no se puede hacer cine si eres un tío, ahora ya son las tías, ahora ya si no eres Arantxa Echevarría, Laura Ruiz de Azúa, Carlota Pereda, yo qué sé, Carla Simó, por hacer una cosa reciente, ya no haces películas porque, claro, los puntos de ICA, las cuotas y demás. Luego, claro, te vas al frío dato. Tengo el frío dato delante, así que si os parece... Esto, una cosa, Sí, a mí vamos me a lo han empezar. dicho directores, productores... Sí, lo dice todo el mundo. Todo el mundo, totalmente. Sí. Sí. O sea, de diferentes perfiles y de una manera muy clara y muy directa. O sea, Es de una cosa verdad es además una que puedes oír en el percepción día a que día, hay. es verdad, ¿no? Lo de vas Sí. en el coche es como, no, estamos ahora intentando levantar la peli, pero claro, con los puntos del ICA, ¿dónde voy yo que soy un tío? Y es como, pero tú has visto ¿has visto los estrenos en el último año? O también, al frío también dato. te dicen, lo tendrás más fácil ahora, claro. Claro. Ahora lo tenéis más fácil. Pues Es vamos a como- los datos, entonces. Frío dato. A ver, alguien que tenga menos presbicia. Voy. El estudio dice que las mujeres guionistas son, vamos a leer bastante en este capítulo, de media el 32%, 32,1% del total de guionistas en nuestro país. Y esos, si cruzas datos por ámbitos de trabajo, en las series las mujeres son algo más, son el 41%, pero en programas el 29,5%, en cine el 28,5% y en documental un 21,8%. Que estamos hablando de Sí. que estamos muy lejos de una paridad Sí, real. muy masculinizado el documental, sí. Eso no es una opinión personal Claro. derivada de tu experiencia directa, es un dato. Es un dato. La importancia del dato es que al final, yo una vez hace unos años fui a un congreso en Reino Unido y ahí aprendí la expresión hecha de data shaming, que es avergonzar por los datos. Claro. Si yo hablo de mi experiencia personal, yo trabajo en la universidad, claro, a mí no me pagan menos por ser mujer. Pues mi sueldo es, digamos, está fijado con unas tablas salariales, unos complementos, etcétera, etcétera. A las mujeres sí les pagan menos Claro. por proyecto. Eso lo sabemos. Sí. Entonces, Lo sabemos, lo hemos sufrido, lo vemos claro. todos los días. Entonces, es verdad que esta sensación de, ya está todo hecho, porque incluso esta sensación que me parece muy peligrosa, y cuidado, aviso para navegantes, y lo voy a dejar ahí. Las cuotas, es evidente que hay gente que no le gustan. Y hay gente que está utilizando, pues que pasa con determinados elementos, como puede ser la violencia de género,
que porque se considere que puede haber un posible porcentaje de denuncias falsas, de igual manera que determinadas cuestiones de las cuotas se dice que son digamos fraude, eso se puede utilizar para eliminar eso, para eliminar los puntitos, para eliminar digamos ese tipo de conclusiones. Claro. No me gusta esta ley porque hay fraudes y es como ya claro, no te gusta la seguridad social porque hay gente que miente para... Claro, pero lo que dice el estudio es que independientemente de esa situación, lo cierto y verdad es que las mujeres no están representadas en la profesión de guión tal como están representadas en la sociedad. Datos, como dicen vosotros. Datos. Sí. Es verdad que en algunos ámbitos, como puede ser en ficción, porque ha habido mucho trabajo, porque se ha incorporado gente más joven, porque es verdad que hay algunos ámbitos, el hecho de que a lo mejor los equipos pues, se van configurando de una determinada manera, es verdad que en ficción no, yo estoy haciendo otra cosa específicamente sobre creación y tampoco pensé que los datos de las mujeres creadoras son para tirar cohetes. No. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento ahí. El caso es que es evidente que las mujeres crean un determinado tipo de series que seguramente potencia, ¿no? Que ahora se están haciendo mucho, que potencia que pueda haber más mujeres, ¿no? Esto nos sirve para entender un poco qué pasa, pero sin embargo, veis como en el ámbito del documental o en el ámbito de los programas, pues eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque los equipos de programas, pues todavía, nos hablo ya de comedia, etcétera, etcétera, cómo funciona un poco ese circuito. La realidad es esa, con lo cual tú puedes tomar decisiones, puedes decir, no, ya no hay ningún problema con la igualdad, o sí, hay un problema y ese problema está localizado en unos ámbitos muy concretos. El problema es que cuando pones el foco a la gente, como yo aquí que me está dando el foco, pues es verdad que te deslumbra un poco y a veces te incomoda, si es que es normal. O sea, que en este sentido yo sí que entiendo que hay datos del estudio que pueden incomodar, o hay gente que puede decir, bueno, es que eso, mi experiencia no es esa. Bueno, tu experiencia no, pero los datos están aquí. Y sí os puedo decir que cuando yo he tenido acceso a datos que he podido cruzar con los datos de este estudio es que se acercan bastante. Sí, los de CIMA, por ejemplo. O sea, que en ese sentido que sí, ya sabéis que también hacen todos los años varios estudios y encajan bastante con esto. Yo creo que con este dato, obviamente, debería terminar ese relato de no, ya no se puede hacer cine si eres hombre. 28,5% guionistas de cine y el resto, pues obviamente son tíos, con lo cual, obviamente, esto se cae, pero sí que es cierto lo que apuntaba Conchi de que en el mundo de las series de televisión, que es el 41%, llama la atención que las cosas están mejor. Y yo quería apuntar una cosa que ha dicho Conchi, que creo que también puede tener que ver efectivamente con cómo se configuran los propios equipos de guión. También creo que en los últimos años está pasando una cosa que es, o por lo menos yo lo veo en mi entorno, que creo que estamos las mujeres muy concienciadas y tendemos a llamar a muchas mujeres para trabajar y configurar los equipos a veces enteramente femeninos o garantizar que haya una paridad en los equipos, y esto yo creo que en los últimos años se ha notado y puede ser una de las cuestiones, uno de los motivos por los cuales ese dato es mejor, pero yo también creo que hay algo que tiene que ver con el prestigio, y es que al final el cine sigue siendo más prestigioso que las series de televisión, aunque obviamente esto ha cambiado también mucho en los últimos años, pero creo que sigue habiendo algo como en la industria, como que lo más prestigioso sigue siendo el cine. También creo que en cine la figura de guión y dirección tiende mucho más a ser la misma. Entonces también creo que el dato en cine tiene que ver con el hecho de que mujeres directoras tampoco son tantas. De hecho, yo he mirado el dato en el informe de CIMA, porque claro, nosotros en nuestro estudio solo hablamos de guionistas, no hablamos del resto, pero en CIMA, el último informe que tienen publicado de películas del año 2023 dice que las directoras fueron un 29%. Inaudito. O sea, que ya no se puede hacer películas si eres un hombre. 29%. Y luego creo que hay otra cosa que tiene que ver también con este dato de que en televisión, en series de televisión, el dato puede ser un poco más alto, que también tiene que ver con esto del prestigio, que son los géneros. Y los géneros y el tipo de proyectos para los cuales te llaman si eres mujer o si eres hombre. Es verdad que en series de televisión hay una tendencia, suele haber más series, dramas, melodramas, series diarias, series que tengan romance, todo este tipo de proyectos. Hay estereotipos de género súper fuertes en la industria y entonces es mucho más habitual que te llamen como mujer para escribir esto y no para otros proyectos. Entonces, como hay más, pues quizá por ahí nos hemos ido colando un poquito más. Claro, pasó una cosa cuando salió el estudio que tuvo bastante impacto. Salió muchísimos artículos y me di cuenta de un patrón, y es que la mayor parte de los artículos los ilustraba una foto de Eduard Solá. El hombre que lo escribe todo. El hombre que lo escribe todo. Y entonces, de hecho, le llegué a mandar un correo
diciéndole, oye, perdona, sí, espero que no. Porque tampoco entendía muy bien, porque por un lado, claro, él había tenido como mucho éxito este año Hombre. y había ganado muchísimos premios, es un magnífico Querer, Casa en guionista, Flames. etcétera, etcétera. Pero por otro lado, no sé, claro, yo me sentí un poco mal porque digo, hombre, como es hombre, y estamos hablando un poco de eso y se destacó ese dato, y me contestó muy majo, pero claro, ten cuidado también con empezar a entronizar, ¿no? Determinadas circunstancias, ¿no? Porque si no, como que estamos repitiendo siempre el patrón, ¿no? Sí, es como el lustro de Diego San José, el lustro de Eduard Solá. O sea, cada X tiempo como que despunta una queremos un foto montón, os que es la que queremos. ilustra todas las... Sí, Bueno, por claro. supuesto. Claro, os queremos, pero cuidado también con a veces cuando se construyen determinados discursos, porque alguno de esos proyectos además los ha hecho con mujeres, ¿no? Y, Claro. y Sí. con otros compañeros, ¿no? Y entonces, quiero decir que al final te das cuenta de que, bueno, que al final hay una serie de perfiles que esto yo creo que es más una cosa de la prensa, ¿vale? Sí, Porque claro. incluso esto de que lo escribe todo también fue una cosa, ¿no? Una cosa de la prensa que me hizo gracia, ¿verdad? Algunas cosas las he escrito con mujeres, yo, compañeros, para que lo tengáis de referencia. Pues si queréis cambiamos de tema del estudio, porque es que como tenemos una cantidad salvaje de datos, podemos ir saltando de tema en tema y hablar un poco Como de la cada ardilla uno. por España, de árbol en árbol, sin Correcto, tocar el de suelo. dato Qué en vieja dato. soy. Hay una parte del estudio que está dedicada a la llegada de las plataformas y a cómo han cambiado la industria. En lo que, o sea, en general, hay una cosa que sí que ha ocurrido y que el estudio refleja también, que es que los equipos de guión se han reducido. ¿Por qué? Hay más capítulos, o sea, las series son más cortas, con menos capítulos, y los capítulos son más cortos. Necesitan menos gente. Y es verdad que hay un determinado cruce de umbral donde hay gente que prefiere trabajar solo. Esto es un tema discutido dentro del estudio. Pero hay gente que De gente que prefiere trabajar sola Sí. y no en equipo. Sí, de hecho, fue tema de debate también nosotros interno, la valoración que hacen algunas personas sobre eso, porque claro, si son series de 6 capítulos, que pensá que en España hemos pasado de producir series 2 temporadas al año de 13 capítulos de 70 minutos. Claro. Ahora yo, la última estimación que estoy haciendo de las temporadas recientes es que es raro la serie que llega a los 8 capítulos. Normalmente el estándar español se está convirtiendo entre 6 a 8. En muchas ocasiones, cuando las series se renuevan, a lo mejor es una segunda temporada ya, o si se vuelve a renovar, a lo mejor hasta dentro de 2 años no hay más capítulos. Es decir, hay la sensación de que se hacen más cosas. Seguramente hay más gente haciendo cosas también, pero la posibilidad de hacer equipos amplios, salvo en las series diarias, donde sí es verdad que hay mucha gente, porque necesitas mucho, si la escaleta, que si el diálogo, que si la parte de guionista de plató, pero en otro tipo de escrituras los equipos se han reducido mucho. También es una cuestión de abaratar. Claro. Yo en tiempos tenía una broma que se sustentaba en un hecho real al que había tenido acceso, y es que los presupuestos en la parte de guión tampoco no han subido mucho. No. De hecho, en un capítulo de una serie que yo tuve acceso, la parte de catering era mayor que la parte dedicada al guión, el rodaje de un capítulo. Eso lo que hace es que, evidentemente, si tienes la opción de poder hacerlo tú, Claro. y esto no lo digo como una cuestión, que eso me parece perfectamente humano, pero yo creo que parte de una cierta estabilidad también laboral, si las partes de las cadenas esa parte no la han valorado, y eso es evidente, que de pronto aquí se están construyendo unos discursos increíbles, fantásticos, maravillosos, el audiovisual puntero, somos los que mejor serie hacemos en el mundo, pero lo cierto y verdad es que cuando miras los presupuestos, ha habido partes del presupuesto que han crecido muchísimo y esas partes no han crecido. Menos capítulos, menos duración, y al final, por una cuestión de mera, digamos, de organización interna, pues es importante para algunas personas poder desarrollar ese trabajo y tener una cierta estabilidad. Si lo puedes hacer, yo entiendo que alguna gente prefiere hacerlo, sobre todo gente que no trabaja en pareja habitualmente. Vosotros, por ejemplo, si trabajáis en pareja o tenéis una cierta... Pero hay gente que no necesariamente ha desarrollado su carrera así, ¿no? Con esto no quiero decir que sea culpa de los guionistas. Yo creo que es culpa del sistema, porque el sistema no ha hecho que esa parte, digamos, haya crecido y tenga tanta posibilidad como para que se pueda generar un equipo, porque yo creo que si un guionista está desarrollando un proyecto, casi prefiere tener gente, o prefiere tener un ayudante para que le ayude en determinadas tareas. Es que es muy rara la figura del ayudante de guion, es muy rara. En España ahora. no es... Bueno, no existe Porque no hay dentro dinero. del convenio. Pero porque no hay dinero. Claro. Eso es así. Todos sabemos que los programas de entretenimiento muchas veces hay gente que está haciendo labor de guionista que no es guionista. Ya, acreditado como redactor que está cobrando como redactor. Claro.
Y si a veces dice, oye, que yo estoy haciendo las labores, la respuesta, eso me lo ha dicho gente, es que para esa partida la productora solo da este dinero. Claro. O la cadena solo paga este dinero. Claro. Entonces creo que tiene que haber un poco también con eso, que no es una parte que se haya reivindicado por parte de la industria y desafortunadamente al final, como el eslabón más débil, porque yo sí que creo que la parte de creación es el eslabón más débil, porque los técnicos tienen un convenio, unas tarifas, un no sé qué. Y evidentemente tú para colocar luces, para hacer una serie de cosas, necesitas a una serie de personas. En el guión eso no está tan claro. A ver, tenemos Tenemos un un convenio, convenio. lo que pasa es que es verdad Pero el convenio no, pero que es entiéndeme. que solo para personas contratadas por cuenta ajena, cuando Claro, a la que vez es una el fórmula, estudio te está efectivamente. diciendo que la contratación mayoritaria de No los es por cuenta guionistas ajena. es como autónomo, que creo que es otra cosa que se está que está favoreciendo un poco este cambio de sistema, que sí que creo que de alguna manera han provocado o han empujado las plataformas. Se está perdiendo mucho lo que es la estructura de trabajo de las series de televisión como se hacían antes. Vosotros lo habéis vivido más que yo y yo todavía pillé un poco de esto. Las series que se hacían con equipos grandes, de 6, 8, 10 personas o Sí, más, que bastante además más a veces. se escribían muchas veces los capítulos en pareja, cosa que ahora es súper raro. Ya lo normal es que cada guionista asuma un capítulo y que obviamente, efectivamente, las series eran mucho más largas, en minutos, en temporadas, Sí. y que había renovación. Claro, yo creo que una había- de las cosas que sobre está todo había pasando presunción ahora... de renovación. Claro. Porque recuerdo que en AIDA, Inseguridad seguramente también, aunque yo solamente estuve en AIDA, había varios equipos de 3, 4 guionistas y digamos que la rotación en cuanto a tu sistema de trabajo era que bien estabas escaletando, revisando con un productor ejecutivo, escribiendo, reescribiendo. Siempre había una parte del trabajo, unos días, que eran banco de tramas, que era como, para no hacer tapón, evidentemente los revisores tenían que estar manteniendo la rueda en marcha. Tú esos días que no estabas ni con tu capítulo, ni reforzando otro capítulo, ni escaletando tal, estabas, para no estar ocioso, creando futuras tramas para una futura temporada que por supuesto se daba por hecho que iba a ocurrir. ¿Para qué servía también ser tantos? Aparte, evidentemente, para dar cierta estabilidad. Para garantizar más o menos el acceso al mercado laboral de gente más joven. Es justo lo que Al iba dato a que nos íbamos cruzar, ahora. claro, al Dale dato- calor. a cruzar este dato porque creo que igual una cosa es consecuencia de la otra. Hablando de la edad media de los guionistas en España, la media es de 46 años. El grueso de los guionistas en España, el 44,6, tienen entre 41 y 50 años. Y apenas hay guionistas en activo por debajo de los 30. Son un 5,1%, es poquísimo. O por encima de los 60, que es un 7,2%. Tiene que ver con que se han reducido los equipos también. Yo no tengo ningún tipo de duda de eso. Quiero decir, se pregunta por el convenio que ya no está en vigor. La respuesta sale que lo que no se incumple es precisamente las horas, es decir, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo profesional. Es verdad que es más difícil plantarte ante una situación injusta cuando estás tú con 2 personas más que cuando son 10 o 15, como otra parte Claro. de equipos. Hacer Claro. fuerza, digamos. como- Claro. En esta parte ocurre un poco lo mismo. Hay poca gente, la figura del ayudante no está desarrollada porque no hay dinero. Es muy complicado, la gente tiene que estar mucho tiempo para poder entrar. Y a partir de ahí, pues también hay una profesión, que también fue otro tema de los debates a la hora del estudio, que es toda la parte esta que tiene que ver con las residencias, ¿no? Quiero decir que para mucha gente joven, haber obtenido un proyecto, haber ganado poder estar en una residencia de desarrollo de proyectos, de las que muchas que hay ahora, pues le ha venido muy bien porque le ha servido, aunque creativamente a lo mejor le ha quitado también cierta inventiva, ¿no? Se ha intentado seguir determinadas líneas, pero luego también hay mucha crítica también sobre la parte de las residencias, de qué manera, ¿no? Al final no están pagando realmente, no son como las ayudas que ahora se acaban de convocar, ¿no? Por parte del Ministerio de Cultura / ICA, ¿no? Sí. Entonces es verdad que al final la radiografía es una radiografía de una profesión precaria donde es muy complicado entrar y donde es bastante fácil salir. Sin que haya una noción muy clara por parte de los poderes públicos de qué ocurre cuando los guionistas no están. Y es que, claro, los proyectos no pueden empezar, no pueden surgir, ¿no? Esa digamos, es como la gran respuesta que pretendía resolver el estudio de alguna manera. Pero lo de la parte de los jóvenes es que es muy complicado. No hay lugar para que puedan desarrollar una carrera mientras están haciendo producción. Los que tienen suerte están haciendo dirección, los que tienen suerte, y otra gente pues sabes que está un poco pivotando entre diferentes, una sensación un poco de precariedad, o que incluso intentan dedicarse a cosas afines, ¿no? A veces como la docencia, a veces el teatro, los microteatros, en tiempos que sabéis que tuvieron mucho éxito, pero que realmente es muy, muy complicado, y eso, claro, luego nos lleva a otros temas de discusión que están en el estudio sobre los másteres, lo que cuestan, quién los puede hacer, si al final no se potencia que quien aguanta la profesión hasta poder llegar no sea gente que tiene un determinado poder adquisitivo que procede de una determinada clase social. La gente que se ha venido a Madrid a buscar ese tipo de oportunidades, pues lógicamente les cuesta más mantenerse aquí que si son de aquí de Madrid. Es decir, que al final hay una serie de ejes
que van haciendo. Van sesgando el perfil hasta dejar un pulido. El peligro es que eso ocurra, ¿eh? Con esto no quiero decir que los guionistas que le vaya bien, pero lo vemos también. Quiero decir, España es un país donde la inmigración cada vez tiene más peso en términos porcentuales. Y sin embargo, yo tampoco percibo que cuando vas a eventos de guionistas haya muchos guionistas que reflejen también un poco la diversidad, digamos, de procedencia étnico-racial y de ese tipo de diversidad en el contexto o la clase social. Entonces, eso me parece que es un peligro porque al final puede hacer que el propio contenido sea un poco más pobre, ¿no? Y que de alguna manera también esté desconectada de la realidad. Cuidado con eso, ¿eh? Sí, que cuanto más homogéneo sea el perfil, obviamente al final más homogénea de manera natural va a ser también lo que estás escribiendo, ¿no? Ya sean programas o ficción. Y yo coincido con que es muy preocupante el dato de las personas por debajo de 30 años, porque además... Luego, en realidad, sí que se ven mensajes, ¿no? Pero claro, contrastan los mensajes con los datos de no, queremos gente joven, las voces nuevas, queremos apoyar el talento. Luego, ese apoyo, hombre, sí que ha habido ficción en los últimos años liderada por personas jóvenes, pero muy minoritariamente. O sea, no es lo mayoritario y aquí tienes los datos. Pero me parece muy preocupante el dato también de a partir de 60 años. Ya a partir de 50 empieza a bajar y a partir de 60 años el dato es muy, muy similar al de por debajo de 30, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con el hecho, bueno, primero que esta industria busca unos perfiles, creo, muy concretos. A quién le compra un proyecto, a quién pone en un proyecto y a quién no. Y creo que esos perfiles, insisto, son muy homogéneos. Y luego es una industria en la que es tan difícil mantenerse. Hay tanta irregularidad de ingresos, tanta precariedad, hay tanta dificultad también para conciliar esta sensación de si me cojo unos años de excedencia para criar a mis hijos o cuidar a mis padres o ponerme a estudiar no sé qué, luego no podré volver. Y esto son... entrar como para y esto, no te atreves, ¿no? Ahí en el estudio obviamente hay declaraciones en esta línea, eso es real, entonces hace también que a partir de cierta edad la gente se empiece a bajar del barco también porque no se pueden, ¿no?, mantener. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros cuando tengamos 50? ¿Qué vamos a hacer? 50. Ya, bueno, es que en realidad también es una profesión, una industria que por lo menos en España es relativamente reciente. Quiero decir, yo cuando empecé a trabajar era como no hay guionistas de más de 50 porque no ha dado tiempo todavía. Claro. Que lleguen, bueno, ¿no? pero Entonces, ahora ya qué sí. pasa. Ahora sí, claro. Y es verdad que el dato es muy bajo en realidad. Ahora le acaban de pitar los oídos a todos los fundadores de Alma. Sí, todos. Sí, bueno, los llama jóvenes a todos. Y también eran como grandes figuras consagradas. Exacto. En plan, Berlanga, Azcona, tal. Es como ya, bueno, yo estaba hablando de pagar un yogur y un alquiler con mi trabajo, no de ser un cineasta súper reconocido. En ese sentido, yo creo que se ha ido profesionalizando la industria hasta llegar a un punto en el que era muy razonable pensar, bueno, voy a estudiar esto, más o menos, luego a ver si con un máster o bien con algún convenio de la universidad consigo unas prácticas en tal sitio y a lo mejor ahí, bueno, se quedan al becario o a la becaria, voy aprendiendo el oficio y con el tiempo, pues, y ahora de repente es como tu única opción es petarlo en TikTok con una serie de ficción que has hecho con tus colegas y un móvil y que te pillen los Javis porque la han visto y que decidan que te van a encargar una serie que se va a dar una hostia como un piano porque no tienes experiencia. Bueno, es que claro, en algún caso... o sea, que también tienes un único éxito, también hay gente de único éxito porque no hay una cantera, digamos, que te ayude a reforzar que, como también les pasa a los, creo que es al Goya, al actor revelación o algo así, ¿no? Que dicen, ojo, que está envenenado ese Goya. No está envenenado, pero es verdad que a veces premia un único destello fugaz de suerte o de talento muy puntual que luego la industria no sostiene, porque no puede sostener. Pero porque se ha eliminado parte de esa estructura, ¿no?, de la que hablábamos antes. O sea, yo creo que antes también era más natural formarte dentro de la industria. Eso es. Yo creo que lo que falta ahora es la oportunidad para que personas que llegan de nuevas, independientemente de la edad, que la mayoría son jóvenes o por menores de 30, pero no tiene por qué, se podían incorporar de una manera más natural a equipos dentro de los cuales iban aprendiendo poco a poco. O sea, yo fui así, como y cada vez vas asumiendo un poquito más de responsabilidad. Al principio escribes una escena y luego llega un momento en el que ya te dejan escribir capítulos enteros. Y eso es cierto que los equipos más pequeños, el poco tiempo que nos dan también para escribir, está haciendo que sea muy difícil, digamos, que esa rueda continúe. Sí, a mí me da la sensación de que ocurre una cosa ahora que antes ocurría de manera distinta, y hablabas tú de esto también, de la gente que estudia un curso, un máster de guión y luego tiene que encontrar un hueco en la industria. Imagínate un curso de showrunner. Claro, curso de showrunner. Que los hay. Incluso para ser jefe. Pero sí que ocurre esta cosa de que antes sí tenías la opción de entrar en un equipo de guión a trabajar como auxiliar, como becario, como asistente, y vas creciendo. Y ahora nos pasa mucho, o por lo menos tengo esa sensación de que estamos grabando ahora una serie y hay muchísima parte del equipo de producción que son estudiantes de guión. Muchísima. Es como hablamos con los drivers que llevan a la gente que está, los auxiliares. El que está cortando el tráfico tiene una serie y te la cuenta.
Y hay mucho estudiante de guión que ha encontrado hueco ahí, porque es cierto, lo que decías, se hacen más series, hay más contenido y hay una parte de la industria que sí ha crecido, que seguramente es la de producción, y otra que ha reducido muchísimo los huecos y las vías de entrada, ¿no? Totalmente. Y lo que decía antes de un destello fugaz, un único éxito, no lo digo como algo descorazonador para nadie, digo sencillamente que a veces las plataformas, no solo las plataformas, pero especialmente las plataformas o las productoras, han captado un poco el ambiente de voces frescas, gente joven, cosas nuevas, medios de transmisión que no controlo tanto, pues eso, es de TikTokers, streamers, bla, bla, bla. Pues cojo a este que parece que tiene como canales, seguidores, algo que no entiendo muy bien, le dejo hacer una serie a la que le meto relativamente poco presupuesto, una cosa un poco barata, y por supuesto esa serie la ven 4 gatos porque no está bien producida, porque no ha entrado de verdad en el mismo circuito que han entrado las otras. Tienen una temporada, se oyen rumores de que va a tener una segunda, no la tiene, y las voces a lo mejor que tenía esa ficción detrás, pues que a lo mejor eran colectivo LGTB, colectivo inmigrante y demás, de repente han tenido una única posibilidad que no va a volver a repetirse, o no parece que vaya a volver a repetirse, o al menos no con las mismas personas. O sea, eso no te garantiza que ya hayas llegado a la industria en la que querías trabajar o al sitio donde querías estar. Y eso es una putada también, porque ves como experimentos fallidos todo el rato y dices, parece que con el tiempo alguien al cargo del departamento de ficción de esas plataformas debe decir, es que esto ya lo intentamos y no funcionó. Bueno, es que quizá no era el camino ese exactamente, ¿no? Es que estamos intentando todavía encajar esas voces y esa gente en una manera de hacer la industria un poco nueva. Sí, hablábamos también si la llegada de las plataformas de verdad ha cambiado la industria, porque luego al final hay una relevancia de un tipo de contenidos que siguen siendo, o por lo menos parece que repiten patrones de televisión generalista. Quiero decir que lo que más funciona en Amazon es Operación Triunfo, que de pronto hay series en Netflix que tienen que ver con series que hemos visto muchas veces y de maneras similares en cadenas generalistas. O la misma, que luego va a la plataforma, claro, y lo revienta, o la y serie que va también, a una sí. generalista y funciona. Y esto, quiero decir, que vemos la llegada de las plataformas como ha caído en otros países y por lo menos da la sensación de que aquí lo está haciendo de manera distinta o está encontrando su lugar de otra forma, ¿no? No, lo que pasa es que como aquí somos un país de polarizado y de extremos, También. parece que las plataformas no valen para nada o solo existen las plataformas. Totalmente. Yo hace unos meses en Copenhague estuve en una charla de la persona que llevaba contenidos de la BBC y básicamente lo que vino a decir es, nos interesa algo que vaya a tener un éxito en lineal, que pueda tener un éxito en plataforma, que nos dé prestigio. Si llegamos a 2 de esas, nos vienen bien. Claro. Si ya es 3, pues ya increíble. Claro. Pero quiero decir, tienen muy claro que todo lo que están haciendo ya están pensando en los datos de plataforma. Yo no tengo tan claro que eso esté pasando aquí, ¿vale? Y allí, en Reino Unido, está así, lo tienen ya pensado así. Y eso significa que no es tanto como una revolución ni un cambio, sino simplemente es una transformación del modelo. Yo antes Si no es conocer tenía tu móvil. mercado, ¿no? Claro. Claro. Entonces yo tengo la sensación de que las plataformas han dado muchas más opciones. Todo el mundo tenía la sensación, acordaros de cuando estábamos en 2017, que también hablábamos de estas cosas. La ¿no? burbuja de la serie, claro, se va a pinchar. Es que solo hay 3 operadores, es que si no le gusta Antena 3 ni a Telecinco solo queda RTV, Claro, y no sé aquí le qué, vendo yo esto. y aquí le vendo yo esto y tal. Y de pronto, pues hay una digamos, situación donde pasamos de tener algunas series que tienen 2 o 3, hasta 4 o 5 millones de espectadores a la semana, a series que se han estrenado que ni siquiera sabemos quién las hace ni quién las ha visto. Entonces, claro, es verdad que se han creado muchas opciones, pero tampoco tenemos tan claro, ¿no? que eso haya servido para que ese modelo sea viable. Yo creo que el consumo no es que la televisión vaya a desaparecer, lo que pasa es que yo creo que va a haber diferentes dispositivos y diferentes tipos de consumo, pero en el sentido de la producción es evidente que cuando tienes una serie de operadores que tienen un país estupendo como este, donde los sueldos son bajos, donde los convenios se cumplen regulinchi, donde tienes unos incentivos fiscales estupendos, donde tampoco tienes que dar muchas explicaciones, ¿no? Porque todo es español, ¿vale? Aunque sea muy discutible si es español o no, pero tienes tu certificado cultural, etcétera, etcétera, y donde tienes horas de luz y donde tienes un montón de cosas, pues de pronto, claro, y si encima tienes a un equipo, porque yo discuto mucho sobre esto, que decir que es que parece que las plataformas han creado la afición española. Ah, totalmente. Vamos a ver que el mayor éxito de la historia de la afición española indiscutiblemente ha sido La Casa de Papel, que es una serie que se hace para Antena 3 por gente que lleva 20 años haciendo televisión generalista. Claro. Es que si no hubiera sido por todo ese proceso previo y por toda esa apuesta de las cadenas generalistas, pues esa generación que luego han hecho estas series, que están haciendo estas series, es que no existiría. Estarían todos pues dedicándose a otras cosas, porque no hubiera existido esa industria, ¿no? Entonces me parece que aquí a veces hacemos lecturas como muy simples, ¿no? de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, las plataformas invierten mucho dinero en España. Sí, eso es verdad. Porque existen los incentivos fiscales.
si no existieran los incentivos fiscales, Ya habríamos. a lo mejor habría otro tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, sí, lo cual no significa que yo no lo valore, que lo valoro muchísimo. Pero tengo la sensación de que la plataforma ha traído cosas que están muy bien, pero yo también entiendo que si soy guionista, mi serie lo está petando en todo el mundo, estoy viendo en todos los lugares, ¿por qué no estoy cobrando apenas derechos de autor? Claro. Porque estoy cobrando por un guión el 25-30% más de lo que cobraba hace 6 años. Una de las cosas que comparamos en el estudio son los salarios medios, ¿no? Con los estudios anteriores. Y lo comparamos con los salarios medios en España. Es decir, está todo oficial. Tenemos comparaciones y una de las cosas que nos sale es que claramente el salario medio en España ha subido. Bastante, además. Los salarios de los salarios medios de los guionistas en relación a los estudios anteriores han subido, pero no han subido tanto en comparación. Con lo cual, que tú estés mejor no significa que en el contexto de todo lo que está pasando en la economía española no debería estar los guionistas cobrando mucho más dinero. Es que eso es una de las conclusiones del estudio que a mí me llama la atención. No hablo ya de la irregularidad de ingresos, de toda la gente que hay años que tiene 0 ingresos. Eso también lo hemos estudiado, ¿no? Pero me parece que hay una serie de discursos muy positivos que luego, claro, llegamos a los podcasts esto y parece que hacemos los discursos solo negativos, ¿no? Bueno, No. pero que tampoco podemos dejar de mencionar cosas, o sea, estoy de acuerdo con que obviamente no todo es malo y se han hecho cosas muy interesantes y se siguen haciendo cosas muy interesantes gracias a las plataformas y a que producen más. Pero sí es cierto que hay una percepción y también se ve en el estudio, en las entrevistas, con que las condiciones laborales no han mejorado, no solo en cuanto a salario, que eso está claro y ahí están los datos, o sea, se ha aumentado la inversión en el audiovisual, ha crecido los presupuestos, no así lo que los guionistas ingresamos, o desde luego no en la misma proporción. Además hay una percepción de que han empeorado algunas cuestiones de condiciones laborales, desde escribir con menos tiempo, pero también a la dificultad para negociar. Ahora que muchas veces tienes que negociar directamente con estas grandes multinacionales que tienen su equipo de abogados y que llegan y imponen muchas veces cláusulas que pueden ser abusivas o que incluso pueden ser directamente ilegales y que te dejan muchas veces muy poco margen para moverte y que además imponen prácticas que luego ya se extienden en el mercado y que de aquí hemos hablado muchas veces, como por ejemplo las famosas cláusulas de versiones infinitas. De yo le pago esta cantidad de dinero por un guión, pero usted tiene que hacer tantas versiones como se considere, ¿no? Entonces, bueno, están un poco las dos cuestiones, la positiva y la negativa. Y quiero remarcar mucho, porque estamos en la sede de Dama, el tema de los derechos de autor. Claro. Quiero decir que está muy bien que tu serie la vean en todo el mundo, pero está mejor que te paguen por ello. Claro, sí, el problema ahí también es que, o sea, obviamente todavía hay muchos procesos de negociación y luego también, claro, no todos los países tienen la legislación de derechos de autor que tenemos aquí en España, que es muy favorable y que nos protege a los autores y que tenemos un derecho que es la envidia de muchos países. Pero claro, ahora que nuestras series y nuestras películas se ven en todo el mundo, pues claro, la remuneración obviamente no es acorde a la explotación que se hace de la obra y no se puede recaudar. De la gran mayoría de países en el mundo no pagan derechos de autor. Derechos de autor, claro. Pues me ha sacado el cartelito que estamos llegando al final. No sé si nos da tiempo a una última. Si hay algún dato que queráis comentar que se nos esté quedando en el tintero, porque luego el estudio está disponible online, está disponible en formato físico. Se puede ir a pedir a las sedes de Dama, de SGAE, de Tenemos una tirada limitada de ejemplares. Si ponéis estudio guión, cualquiera de las organizaciones, seguro que llega. También podéis poner estudio guión no escrito por Eduard Solá y llegáis ya directamente. Inesperado esto de la nada. Un saludo, Eduard. No, es por lo que es verdad que sacan su foto cuando dices, siempre. Todo el respeto a Eduard, pero no ha participado en este estudio. Y está en las 4 organizaciones promotoras del estudio. Bueno, yo creo que merece la pena indicar el dato del acoso, que a mí me parece muy preocupante y que me parece que creo que la profesión también se lo tiene que tomar muy en serio. Creo que tengo por aquí el número, no sé si lo tienes tú. ¿Lo tienes tú? Porque estoy aquí. Yo lo busco. Aquí el 40% de las mujeres. Una cuarta parte de los guionistas, o sea, un 23%, ha sufrido acoso y discriminación laboral. Esto en general. Pero en el caso de las mujeres guionistas, el porcentaje sube hasta el 40% frente al 15% de los hombres. Sí. Un poco de escalofrío este dato. Sí, es muy preocupante.
también os animo a leer esta parte del estudio, a leer bien todas las declaraciones de todas las compañeras que cuentan anónimas, como decíamos, situaciones que han vivido, y también las de algunos compañeros que obviamente dicen que han visto todo tipo de situaciones injustas, machistas, incómodas para sus compañeras, ¿no? O sea, es un tema que está claro que tenemos un problema grande en la industria en general, no solo dentro del ámbito del En la vida en guión. general y en la industria en particular. Por supuesto. Y en el que creo que tenemos que trabajar más activamente y tenemos que tomar medidas mucho más serias. Y yo el dato del 58,2% de guionistas participantes en el estudio que nos han visto en varias ocasiones no visibles en, por ejemplo, los materiales promocionales. A mí me pasó este verano que estoy haciendo un trabajo, me estoy leyendo los créditos o estoy estudiando los créditos para ver, me encontré un crédito maravilloso de una persona, un crédito de coordinación de guión. Que claro, que dentro de una estructura de guión, pues coordinación de guión, podemos convenir porque es importante. Pues esta persona estaba como muy al final de los créditos y estaba en una parte donde estaba la persona que había hecho la foto fija, el conductor del coche y el servicio lingüístico. Sí, eso tal cual me pasó a mí. Claro. Crédito de co-creación, pero en el rollo final. A lo mejor eras tú. No, es el caso, porque no era de coordinación, no era de coordinación. No era coordinación, era de co-creación. Sí, ese crédito además me acuerdo que fue... Un saludo. Fue memorable por un mal motivo. Pero claro, que me parece que eso es un... Y fíjate, no es el primer crédito, que lo he visto en más ocasiones cuando es co, y siempre además es el mismo perfil, que Claro, es una mujer. Una mujer, sí. Efectivamente. Y este es también eso, es decir, que la coordinación de guión está al final junto con la, digamos, foto fija y la persona, oye, que son magníficos profesionales, muy importantes también, pero que no la coordinación de guión. Me parece que hay un punto en el que creo que visibilizar también la labor de los guionistas, los festivales, los materiales de prensa, etcétera, etcétera, es muy importante. Yo creo que habría que intentar reflejar un poco más eso, porque es verdad que yo todavía veo muchas notas de prensa donde no están reflejados, y como esas notas de prensa luego van a tener mucho recorrido, porque la serie al final va a ir a un festival, y en el festival van a tomar la nota de prensa, etcétera, etcétera, es decir, que al final tiene como mucho más recorrido. Yo tengo la sensación de que también es algo que a la gente te da un poco de orgullo, ¿no? Esto de que cuando colocan tu nombre en un sitio, ¿no? Pues yo quería que toda la gente que ha escrito que estuviera en el estudio, pues estuviera su nombre bien visible, ¿no? Es pues, que para mí eso casi es lo de menos, aunque por supuesto es importante, es que es tu trabajo y tu futuro trabajo. Es que es tu currículum, porque al final tu currículum es tu IMDb y las notas de prensa, y que la industria sepa quién eres, qué haces, cuál es tu cargo, cuál es el trabajo que tú has realizado en esta producción, y así te llamarán para otros proyectos y así será tu fuerza negociadora. Claro. A medida que tú vayas siendo reconocido por tus logros y por lo que has hecho. Si nadie pide tampoco el foco, la visibilidad, porque sí, ¿no? Los focos a mi persona. No, es simplemente, oye, que se reconozca nuestro trabajo, nuestra labor, porque de eso luego va a depender nuestro futuro. Claro. Yo quería terminar con un dato que también me parece importante destacar, porque es una de las líneas de trabajo en Alma que tenemos abiertas y en las que tenemos que seguir trabajando, y para los 2 próximos años queremos trabajar mucho en ello, que es los guionistas de programas. Que son desde luego los que se ven más afectados por el incumplimiento del convenio, y el dato es que solo el 15,9% de los guionistas de programas no han vivido ninguna incidencia respecto a la aplicación del convenio. O sea que es súper generalizado que si trabajas en programas no se esté cumpliendo el convenio por diferentes motivos y diferentes razones, una de ellas porque te están pagando menos de lo que dice la ley. O también porque estás contratado en categorías que mencionaba Conchi antes, que no son las que te corresponden, como redactor o documentalista, o algunas incluso más creativas. Ahí obviamente es una situación muy grave y en la que tenemos que incidir, y también desde aquí animamos a todos los compañeros y compañeras que trabajan en programas, por favor, que acudan a Alma, que nos cuenten su situación y que bueno, les vamos a ayudar, la asesoría jurídica, a intentar regularizar esta situación de la mejor manera posible para intentar cambiar un poco esto. Muy bien. Desde luego. Pues vamos a la ultimísima, no sé si hay tiempo, pero bueno, yo la lanzo igual. Conchi, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu carrera, o que tú le darías a alguien que quisiera dedicarse o bien a lo tuyo, o bien al guión de ficción? ¿El mejor consejo que me han dado? ¿O el que le darías tú a alguien? Pues que la vida es una carrera de fondo y que no hay que pegar codazos a la gente. Mira. Muy bien está. Sí, y que si estás por tu carril y vas corriendo bien, pues al final te van a ir bien las cosas. Qué guay. Y que no pegar codazos, al final te puedes caer tú. Ya. No sé, esto me lo dijeron hace un montón de años, en su momento no lo entendí muy bien.
Pero es verdad que siempre pienso un poco en eso, ¿no? Con la idea de que, bueno, hay que intentar portarse bien con la gente. Y ya está. Y si te portas bien con la gente, pues al final la gente tiene buena opinión de ti. Y es verdad que eso te hace tener muchos disgustos, pero está bien. Sobre todo no dar codazos a la gente, porque es verdad que eso al final, pues lo mismo te caes tú y pierdes la carrera, ¿no? Entonces eso de pensar que la carrera es como una cosa, ¿no? Cada uno va por su carril y ya está bien. Eso es un consejo que a mí me ha servido en muchas ocasiones. Ok. Pues con eso nos quedamos. Pues muchísimas gracias, Conchi, por venir. Muchas Muchísimas gracias por Alba. invitarme al podcast. Espero que cojáis cortes para las redes sociales. Bueno, ha salido los que todo, salgan- lo he visto por aquí. los que Seguro. salga bien. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. chicos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Sarantuña. Recordamos nada más que podéis escribir vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es para los futuros Alma Responde y que nos vemos el miércoles que viene en Esto Ya Se Ha Hecho. Un miércoles más. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sarantuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Gatell. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.